Listo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar un ratito con el licenciado Daniel Cruz, quien es abogado titular de la Notaría 92 y que, bueno, es nuestro abogado de cabecera, uno de muchos, porque hay muchos muy buenos abogados. Y bueno, el día de hoy nos tocó platicar un ratito con él. Bueno, Un pues se los gusto. presento y bueno, vamos a platicar un poquito como ciertos tips y contenido de valor que les vamos a dar a los que están pensando vender su casa, no saben cómo, y bueno, tienen un poquito como de dudas. Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias primero por esta charla. Sí, es muy importante que las personas, que en general la gente se acerque a la notaría, pero que sepan que tienen que acercarse a la notaría, ¿no? Claro. Porque hay mucha mala información, pues desafortunadamente hay muchos abogados que dan mala información fuera de los juzgados, fuera de los registros y demás, y eso pues conlleva a una incertidumbre jurídica para las Exacto. personas. Aquí el punto, y aprovechando que pues ahorita hay más auge en las redes sociales, que ha circulado o que está circulando más bien falsa información, sobre todo desde lo inmobiliario hasta los testamentos y demás, que es lo más común, o lo que la gente busca más información, sucesiones y demás, pues aprovechando, ¿no? Para que esta información primero se circule de buena manera y que llegue a la gente para que sepan y que tengan la información correcta para saber por lo menos con quién acercarse. Correcto. Y que no tengan ningún problema con un abogado externo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, uno de los puntos básicos que yo creo es, una persona hoy tienen planeado vender su casa, pero no tienen conocimiento de nada. Bueno, normalmente lo que yo les recomiendo, independientemente a contratar los servicios de alguna agencia inmobiliaria o un asesor inmobiliario certificado que tenga pues la experiencia y todo para darles una buena asesoría, porque al final del día nosotros somos responsables de la asesoría que les damos a los clientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, muchos vendedores, cuando van a poner en venta su casa y todavía no tienen una agencia, nos están viendo porque a lo mejor quieren venderla de manera propia o quieren revisar cómo está la documentación. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, yo siempre les recomiendo que acudan a alguna notaría, la más cercana a su casa o la que van a vender, no importa, porque todas están regidas por el Colegio de Notarios. Eso siendo en Ciudad de México, ¿no? Ok. Y bueno, obviamente cuando van a pedir asesoría muchas veces no saben si les van a cobrar, si no les van a cobrar. La primera entrevista inicial, cómo tienen que llegar, qué documentos tienen que llevar, si van a vender su propiedad, cómo está jurídicamente, etcétera. Toda esa asesoría, obviamente tú como abogado titular, ¿cómo tiene que ser ese proceso? ¿Cómo una persona que quiere vender su casa se puede acercar a una notaría con un abogado titular y cuál es el proceso? Claro, pues primero, como bien lo mencionas, hay que tener en cuenta que se deben de acercar a un notario. El que se encuentren, pero que tenga que ser uno de los 250, bueno, tal vez menos por ahí las vacantes, de un notario de la Ciudad de México. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues a través de la página de internet del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Ahí encuentran quizá cuál le queda un poco más cerca de su domicilio y cuál le podría acomodar. Lo siguiente que yo les recomendaría es hacer la llamada a la notaría para requerir una cita, preguntar si hay un costo, cuál es el costo o cuál es el proceso para una cita con un abogado o con el notario, ya dependiendo de la notaría en la que se encuentren. Pero es muy importante, muy importante que se lleguen de la información correcta a través, insisto, del Colegio de Notarios. Es muy importante porque el único que puede intervenir en una operación de compraventa pues es el notario. Bueno, además de ustedes como agentes inmobiliarios o como otras personas que se dedican a comercialmente a lo inmobiliario, pues es importante tener esa información. Una vez que ya estén dentro de la notaría o con la información de la notaría, pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque el abogado o el mismo notario les va a ayudar a darles una lista primero de qué documentos se necesitan, que principalmente es la escritura para quien vende, así como boletas de predial y de agua, en caso de condominios que tengan el condominio, reglamento de condominio, etc.
Y es muy sencillo, pues ya estando con el abogado, pues tener todos los detalles, ¿no? Obviamente va variando de notaría a notaría y de cómo esté la situación del mismo inmueble, tanto con la escritura, como en registro público, como en el catastro, como en el sistema de aguas, y pues nada más, ¿no? Eso sería lo importante Y lo lo básico, primero y lo básico. lo primerito. Obviamente, si ya se quieren allegar de información, como contigo, de que les ayudes en el trayecto de la venta, porque ustedes tienen una amplio, ¿no? La comercialización. Valor en el sector, hablando de que ustedes ya conocen el mercado, Sí. ¿no? Entonces es más sencillo hacerlo otra vez en cuanto a rapidez, ¿no? Según tu experiencia y la mía, que se acerquen a un agente inmobiliario, a una inmobiliaria, como ustedes le quieran llamar, para que eso se agilice y obviamente ya con las recomendaciones que ustedes tienen para que podamos llegar a buen puerto con la escritura. Claro, entonces lo principal es acérquense, y la recomendación, acérquense a cualquier notaría de las que ya les estamos poniendo los links para que las revisen. Y Sí, sobre todo en el colegio de notarios, obviamente aquí con un servidor. Exacto. Y bueno, y que se acerquen, ¿no? Ahora, muchas personas preguntan si tiene algún costo acercarse a una notaría. Eso obviamente queda a discreción de cada notaría. Hay notarías que tienen un costo determinado. Según el arancel de notarios, de la Ciudad de México, por el análisis de la operación, el notario puede cobrar desde 1,000 hasta 10,000 pesos aproximadamente. Obviamente dependiendo de la operación, ¿a qué me refiero? Que sea la cuantía, que sea una traslativa de dominio, y pues ya de ahí nos vamos llegando elementos para ver pues de cómo consta el cobro de los honorarios. Claro. Más allá de una asesoría inicial, que puede o no tener cobro dependiendo la complejidad, la situación del inmueble y de la operación misma, pues ya queda a discreción de la misma notario del abogado para poder tener un cobro en una asesoría. Claro. Pero, insisto, dependiendo de cómo se integre la operación y la cuantía de la misma, pero esto ya para que primero se analice y sea parte integrante del cobro de los honorarios posterior, bueno, que se van a cobrar o que se tienen que pagar, en este caso, por el comprador, claro, al final de la escritura, bueno, al momento de la escrituración. Claro. Por ejemplo, Dani, aquí también es importante mencionarles a los posibles vendedores de sus propiedades qué son los requisitos mínimos para vender. O sea, ¿en qué sí o sí tiene que estar al día el propietario? Mira, es algo muy importante porque muchas personas, hablo de un alto porcentaje en la Ciudad de México, tiene irregular el inmueble. ¿A qué me refiero con irregular? El único título que me sirve a mí para ostentarme como propietario es mi escritura pública. Ya sea que haya adquirido por otra compraventa, ya sea que haya adquirido porque me lo donaron mis padres o alguien más, porque no solo se puede donar los padres, ya sea por una adjudicación por herencia porque me lo heredó mi abuelito, mi abuelita, o por cualquier otra causa, pero que sea una transmisión a través de una escritura, es la escritura. El primer documento que tú debes de tener para que tú puedas pues poder vender, en este caso, es la escritura. Aquel tema es que la mayoría de las personas piensan o tienen la mala idea, porque hay muchos mitos alrededor del notarial, que con un contrato privado, que eso sería una irregularidad, pueden vender o pueden comprar. Eso pues no lo recomendamos para nada, sobre todo por una seguridad jurídica. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un registro público que es meramente declarativo, pero nos hace ostentarnos como los dueños ante terceros. Para eso sirve el registro público. Entonces, quitarnos la idea de que el contrato privado me sirve. Sí soy propietario, pero me hace falta. En el camino del 100%, tener un contrato privado me deja la mitad. Y eso no me sirve al momento de vender, porque primero no lo voy a poder vender, si es que lo quiero vender, no lo puedo donar, y menos lo puedo heredar. Entonces, hay que tratar de depurar todos estos vicios, si es que es posible, sin tener que llegar a instancias judiciales. Porque claro, ¿sirve el contrato privado? Sí sirve. Jurídicamente nos funciona,
pero no es el documento idóneo para acudir a la notaría y poder vender tu inmueble, tu casa, departamento. Entonces, es escritura pública. Después, el predial, hay muchos mitos, ¿no? Ahorita con el tema, hay muchos propietarios que a lo mejor tienen deudas de predial muy grandes, que no han pagado por X o por Y motivo, y ciertamente el día que se tenga que vender la propiedad tiene que estar completamente al día en sus contribuciones. Pues sí, mira, hablando de contribuciones, el impuesto predial y el pago del servicio por consumo del agua son dos elementos que son responsabilidad primero de revisión y de explicación del notario para con las personas que tienen que adquirir un inmueble o venderlo. Lo primero que decías, tienen adeudos de predial y impagables, ¿no? Aquí el tema es que el Código Fiscal de la Ciudad de México, en su artículo 27, le exige a los comparecientes, o en este caso a las partes, mostrarle o exhibirle al notario las constancias de no adeudo de predial y de agua. Es decir, que no tengas ningún adeudo en los últimos 5 años. Esto lo que dice la ley. Actualmente nos encontramos en una situación con el registro público que, aunque sean anteriores a 5 años, también exigen el pago, que estén ceros. Digo, son criterios amplios, pobres, pero no dejan de serlo, no dejan de ser un tema que hay que solucionar. Entonces, en principio, hay que tener en cuenta que no se debe de contar con ningún adeudo ni de predial ni de agua para la transmisión, es decir, para la venta o la donación o adjudicación de un inmueble en la Ciudad de México. Es muy importante porque estamos sujetos a que se interprete por otro tipo de autoridades o instancias el que no se tenga que, o el que se tenga más bien que pagar con 5 años anteriores, porque las contribuciones como lo que es el predial, un impuesto y el pago de servicio por el agua, pues son contribuciones que generan un crédito fiscal. Entonces, por eso nos exigen los 5 años anteriores. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay que tenerlos en cero. Ok. Ahora, vamos a cambiarle un poco al tema. Eso ya lo dejamos como para el tema de la venta. Y bueno, entonces, ya saben, si ustedes están pensando vender su propiedad, acérquense a una notaría que esté registrada en el Colegio de Notarios. Ahí vienen muchas, y bueno, la que más les quede cerca, o ahora sí que con quien quieran asistir. Más o menos nos comenta el licenciado. Aquí a la 92. A la 92, aquí con el licenciado. Si vienen y obviamente ustedes quieren asesoría, bueno, ellos mismos tienen sus precios y sus aranceles. En caso, tú me comentabas hace un momento antes de empezar, que es de a criterio también de cada notaría. Por ejemplo, en tu caso, cuando una persona viene a asesoría contigo y se queda, abre expediente, pues tú ahí no le cobras la asesoría. Sí, normalmente si nosotros trabajamos la operación, en este caso de compra-venta de una transmisión de la misma, pues no se cobra una asesoría porque ya se estaría cobrando íntegramente dentro de los honorarios que platicamos al inicio. Entonces no habría necesidad de pagar la asesoría en un principio, sino más bien un anticipo para poder trabajar la operación ya para la escritura. Correcto. Entonces, pues ya saben, si están pensando vender su propiedad, vengan aquí con el abogado estrella de nosotros, quien nos saca de las dudas, nos atiende nuestras peticiones a nuestros propietarios. Entonces, pues acérquense a la Notaría 92. Con gusto. ¿Qué pasa si un propietario quiere vender su propiedad, pero solamente tiene su testamento? Ok. Y punto. Y bueno, obviamente las escrituras y la boleta, pero ahí tiene todo y dice, yo estoy listo para vender porque allá afuera me dijeron que no tenía que hacer mi sucesión hasta que lo venda. Y no tengo que hacer la adjudicación hasta que lo venda porque todo se hace en un mismo acto. ¿Qué recomiendas tú hacer en este caso? Mira, en este caso, otro de los mitos dentro de lo notarial o incluso del derecho en general es que hay personas que piensan que teniendo el testamento ya son propietarios del inmueble. Tengo mi escritura a nombre de mi abuelito y tengo mi testamento, pero como fui su nieto favorito, me lo dejó todo a mí. Y yo ya con eso voy a ir a vender. En el fondo puede ser que esté interpretando lo correcto, pero faltan pasos. ¿Cuáles son esos pasos?
Primero que nada hay que entender que para que se haga dueño de ese inmueble tiene que haber un acto jurídico, como en una escritura. Ese acto jurídico es una adjudicación de bienes por herencia. Esa es la forma en que él va a adquirir. Pero antes de llegar a la adjudicación de bienes por herencia, se tiene que abrir la sucesión del abuelito. ¿Qué quiero decir? Que te tienes nuevamente que acercar a tu notario con el testamento, en principio solamente con el testamento. Esto es súper importante. Y las actas de defunción, o el acta de defunción, copia certificada. Hablando del abuelito. Obviamente del abuelito. Pues. Entonces, el primer paso es abrir la sucesión. Nosotros, como primer paso, tenemos que allegarnos de la información tanto del testamento y comprobar que obviamente ya falleció el abuelito con el acta de defunción. ¿Qué hacemos? Es más amplia la información, pero en dos pasos. Sí. La primera es aceptar la herencia, que ya viene instaurada en el testamento, y el cargo de albacea y los legados, en su caso, porque es un testamento, y algunas otras cosas que vengan en el testamento. O sea, el punto es hacerlo conforme a lo que dijo el abuelito. No se puede hacer más, no se puede hacer menos. Así haya tenido 20 hijos, 40 nietos y a mí me dejó porque yo era su nieto favorito, ¿es posible? Es posible. Ya los demás se van a reservar su derecho de hacer lo que quieran, pero el testamento es el que habla, ¿ok? Una vez que se abre esta sucesión, que consta de dos pasos. El primero es aceptar la herencia y el cargo de albacea. Con ese documento normalmente ya da una apariencia jurídica de confianza. ¿A qué me refiero? Cuando no hay nada abierto, la gente no se acerca a hacer un deal o a hacer una propuesta por el inmueble si es que lo pretendes vender. ¿Por qué? Porque no está completa la información. Ahora, podrías decir yo no acepto la herencia y me pone en otra situación, que no es el caso. Pero con este primer documento yo ya acepté la herencia y acepté, en su caso, el cargo de albacea, suponiendo que es solo una persona. Y con eso yo ya puedo ir a negociar una venta. ¿Por qué? Porque primero ya tengo una apariencia jurídica diferente a antes del otorgamiento de este instrumento, que es la primera etapa. Y segundo, pues ya se aseguran que efectivamente es el único testamento, que es el único heredero y que quien dice que puede vender, puede vender. ¿Por qué? Porque le faltaría solo el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El inventario y la adjudicación. Ahora, ¿cuál sería el truco ahí? O más bien la recomendación cuando hablamos solo de un inmueble, por ejemplo, que pasa mucho, hacerlo en una sola escritura. A lo mejor te ahorras unos gastos por ahí, ¿no? A lo mejor solo son los gastos de documentación previa, no sé, tendría que ver los números exactos, pero te ahorras unos pesos. Entonces te conviene hacerlo por tiempo también, porque si no tú tendrías que invertirle todo a la escritura de la adjudicación, pagar tus impuestos y esperar a que se inscriba en el registro público, para que ya después tú lo puedas vender. Correcto. Pero si lo haces todo en una sola escritura, entonces tú ya la anuncias al registro público. Oye, me lo voy a adjudicar porque yo soy el heredero de este señor que está inscrito como titular en el registro público, y después voy a hacer la venta en la misma escritura. Y me ahorro el tiempo de estar pagando, primero, los pesos que tengo que pagar por toda la escritura, y segundo, el tiempo que me lleva a hacer la adjudicación para después venderla. Correcto. Entonces, no es que se tenga que hacer así, puede hacerse todo en un instrumento por separado, pero es conveniente para ahorrar dinero, tú como vendedor, o en este caso como heredero, adjudicatario y vendedor, y otra al comprador, que también le ahorras, puedes ahorrarle ahí unos centavos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita nadie te regala nada. Sí, claro. Entonces es importante nuevamente que se acerquen al notario, porque desde que él ve la aceptación de la herencia, él puede darse una idea de cuánto puede costar. Ya dependiendo los beneficios fiscales que existen actualmente, la famosa jornada notarial y demás, pero ya te tienes una idea de cuánto te va a costar tanto la adjudicación como la venta e iniciar el camino para que en poco tiempo estés pues ya adjudicándote y vendiendo si es que estudia vender. Si no, pues nada más etapa 1 y etapa 2 y tú ya eres el dueño.
Perfecto. Eso es importante porque allá afuera yo me he topado con muchos propietarios que tienen su testamento, tienen la escritura de, Sí. de su abuelito y entonces dicen, ya soy dueño, ya quiero vender. Pero bueno, dependiendo también qué tipo de cliente sea el comprador. Porque Claro. si hablas que el comprador es una persona que trae recursos propios y que a lo mejor puede ser mucho más fácil el camino para escritura, pues se puede hacer en un solo acto todo. Si traes de cliente a lo mejor, no sé, algún prestamista hipotecario, algún banco, depende del criterio de los bancos, si te aceptan o no te aceptan una adjudicación y la sucesión en el mismo acto. Fíjate que por experiencia sí lo han aceptado de esa manera, pero también ya tenemos nosotros mayor responsabilidad para que eso llegue a buen puerto. Claro. Porque si nosotros hacemos un mal dictamen, tanto nosotros como abogados de la notaría como el notario, que obviamente yo creo que los notarios no lo harían mal, Claro. pero tenemos esa responsabilidad de hacerlo bien para que primero el banco tenga seguridad, porque al final es su garantía, y segundo el comprador también, ¿no? Okay. Y que todo tenga claridad. Y bueno, ya obviamente nosotros buscamos siempre el mayor beneficio para el cliente. Por ejemplo, si es un comprador que ahorita actualmente puede ser gobierno, por ejemplo, gobierno sí te pide la adjudicación, que ya esté inscrita en el registro público. Sí, bueno, es que todo el mundo pide sus requisitos, pero puede ser posible en ambos escenarios. Claro. Pero ya depende de quién sea el comprador o el beneficiario final. No sé cómo está estructurada esta operación, pero te va a solicitar de uno u otro claro. en cuanto a sus políticas, en cuanto a su riesgo y demás. Y tú ya tienes que revisar si es posible y cómo poder llegar a eso. Entonces, la recomendación, si usted está pensando en vender su propiedad y tiene este sistema o este tema del que tienes el testamento y a lo mejor tienes que hacer todos los requisitos que nos está comentando el licenciado Daniel, pues es importante realizar estos pasos para que salgas a la venta. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, querido Daniel, pues invítanos aquí a todos los que nos ven, cómo te pueden contactar, cómo pueden tener una asesoría contigo, si tienes redes sociales, bueno, todo. Aquí pues está. Con gusto, estamos a sus órdenes en la Notaría 92 de la Ciudad de México. Estamos ubicados aquí en la Colonia del Valle, Patricio Sanz 1101. Cualquier situación pueden contactarnos vía telefónica al 55 36 40 0100 o a mi correo electrónico que es decruz@notariasvisoso.com.mx y en cualquier red social me encuentran como Daniel Cruz. Pues ya está, pues ahora sí que si necesitan una asesoría con un profesional y aparte un abogado titular en una notaría importante en la Ciudad de México, pues aquí tienen a nuestro abogado. Con mucho gusto.